Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a continuar con una serie de programas que ya tengo varias semanas compartiendo con ustedes acerca de la grave crisis que está viviendo nuestra Iglesia Católica. Es la Iglesia de Jesucristo, es la única iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica. Por eso estamos aquí. Por eso no nos vamos a ninguna otra iglesia, por más que otras denominaciones puedan llamarse también cristianas. La única iglesia que fundó Jesucristo es esta, la iglesia que está construida sobre la roca de Pedro, la iglesia donde está el vicario de Cristo, el Papa. Nosotros no adoramos al Papa, obviamente, ni pensamos que el Papa es Jesucristo, pero sabemos que es el instrumento de la unidad de la Iglesia. Sin embargo, como hemos visto en algunos videos anteriores, que si no lo han hecho, les invito a que vayan a verlos. Si ustedes van a la página, al canal de YouTube Conservando la Fe, en la página principal van a encontrar una pestaña que dice listas de reproducción. Pueden dar un clic allí y hay una lista de reproducción que se llama La crisis de la Iglesia. En unos videos comencé a comentar primero lo que las Sagradas Escrituras nos anuncian que va a pasar dentro de la Iglesia, como las crisis, las tribulaciones que la Iglesia tendrá que sufrir y ha tenido que sufrir a lo largo de la historia hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Esas crisis están ya anunciadas en la Escritura. No solamente los ataques que la Iglesia va a recibir y ha recibido desde fuera, sino también los ataques que la Iglesia tiene que sufrir y seguirá sufriendo desde dentro. Esto es lo más doloroso. Esto es lo que causa más confusión y más escándalo. Esto es lo que hace que muchos católicos no sepan qué hacer. Algunos, viendo el mal que hay en la iglesia, prefieren salirse de ella y dicen, esta no puede ser la iglesia de Jesucristo. Esto no puede ser de Dios. Esta es una institución meramente humana por tanto escándalo que hay. Otros tampoco pueden explicarse muy bien lo que está pasando y empiezan a negar la validez de la elección del actual sumo pontífice, el Papa Francisco, y comienzan a decir este es un papa falso, y también algunos llegan a decir que no hay ningún papa válido desde Pío XII y caen en el sedevacantismo y entonces niegan la validez de los papas y de todo lo que los papas han hecho en los últimos 50 o 60 años, porque no pueden entender lo que está pasando en la iglesia. Nosotros estamos tratando de conservar la fe. Así se llama este canal, Conservando la Fe. Y para eso tenemos que apoyarnos en lo que las Sagradas Escrituras nos han revelado. Por eso les invito nuevamente, vayan a ver esos programas sobre la crisis de la iglesia anunciada en la Escritura. Están allí en la pestaña de lista de reproducción, luego van a la lista de reproducción que se llama La crisis de la iglesia. Después de esos programas que publiqué sobre la crisis de la iglesia anunciada en la Escritura, un siguiente paso fue grabar algunos videos sobre las advertencias que los mismos papas, sucesores de Pedro, han estado haciendo a los católicos respecto de que algo va muy mal dentro de la iglesia. Vayan a ver esos programas también. Comenzamos con la primera advertencia del Papa San Pío X, allá a principios del siglo XX. Él empezó a decir que ya no tenemos que buscar los enemigos de la iglesia fuera de ella, sino que están dentro, que traman la ruina de la iglesia desde dentro. Y si ven esos videos van a darse cuenta de que no solamente San Pío X, sino también sus sucesores estuvieron diciendo, han estado diciendo claramente que hay un mal dentro de la iglesia, algo que está causando confusión, algo que está dañando la fe de los fieles. Como una continuación a estos temas sobre la crisis de la iglesia en la Escritura,
y la crisis de la iglesia señalada por los sumos pontífices, ahora quiero comenzar una serie de videos sobre las advertencias de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Ella se ha aparecido especialmente en los últimos, digamos, 200 años para advertirnos a nosotros católicos que nos estamos avecinando a tiempos muy dolorosos, muy complicados. Esto a causa de nuestros pecados, a causa de que la humanidad se está alejando de Dios, pero sobre todo, y esto es lo más grave, a causa de que los católicos estamos renunciando a nuestra fe. Toda la civilización occidental que un tiempo fue cristiana, que públicamente reconoció a Jesucristo como Rey del universo, ahora lo está negando. Y ahora en las naciones que antes éramos naciones cristianas, estamos aprobando leyes contrarias al Evangelio, abiertamente opuestas a nuestros principios cristianos. Estamos celebrando artistas, música, películas, etcétera, que directamente contradicen nuestros valores y los mandamientos de la ley de Dios. Estamos abandonando el modo de vivir católico para asumir un modo de vida de la gente del mundo, de quien no cree en la vida eterna, de quien piensa que es la única felicidad a la que podemos aspirar es la felicidad de la tierra. El hombre está renunciando a Dios y esto solo le va a acarrear desgracia. La Santísima Virgen María nos ha advertido en varias ocasiones de que estamos en un grave peligro y de que se avecinan cosas terribles, no solamente para la humanidad, sino para la Iglesia a causa del pecado. Pero la Virgen María también nos ha dicho y nos ha asegurado que ella va a triunfar. Mi corazón inmaculado triunfará, dijo la Santísima Virgen María en Fátima. Y ella nos ha dado también la clave para salir lo más pronto posible de estos males. Nos ha invitado a la conversión, nos ha invitado a la penitencia, nos ha invitado a la oración. Así es que en este y en próximos videos estaremos hablando de las advertencias marianas para nuestro tiempo. Específicamente, hoy vamos a hablar de las apariciones de la Virgen María en La Salette, Francia, que ocurrieron en 1846. Y para esto tenemos un invitado muy especial a quien ya conocen, Xavier Reyes Heral, que ya lo tuvimos en 2 programas anteriores. Nos habló en una forma muy sencilla y también llena de unción sobre los mensajes en general de la Santísima Virgen María en los últimos tiempos. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que sucedió en La Salette y el mensaje que la Virgen María quiso traernos para los que nos toca vivir en este tiempo, porque todavía estamos en los tiempos de la profecía de La Salette. Así es que les invito a que se queden con nosotros. Antes de recibir a nuestro invitado en el programa, quiero pedirles, como siempre, que me hagan el favor de apoyarme en este apostolado. Ustedes me apoyan cuando se suscriben a este canal. Denle un clic, por favor, tómense este tiempo ahora de darle un clic al botón que dice suscribirse o suscríbete ahí en su celular o en su computadora donde están viendo este video de YouTube. Denle un clic, por favor. Eso le dice a YouTube que a ustedes les gusta el contenido de este programa, porque de otra manera a YouTube no le interesa que este tipo de mensajes se propaguen, a menos de que ustedes se lo digan. Por eso, suscribirse es muy importante. También es muy importante que le den un clic a la campanita, al icono que tiene la campanita, para que reciban notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Además, por favor, denle un like a este video. ¿Cómo se le da like? Denle un clic al botón que tiene el dedo gordo hacia arriba. Denle un clic a ese icono y así también le dicen a YouTube que el contenido de Conservando la Fe les agrada. Y por último, pero no menos importante, denle un clic al icono que tiene una flechita hacia un lado. Ese es para compartir. Allí YouTube les da la posibilidad de compartir el video con familiares y amigos. Eso es algo que les toma a ustedes muy poquito tiempo, pero no se imaginan qué gran ayuda
es para mí. Si les gusta este canal, si quieren apoyar el trabajo de un servidor, háganlo de esta manera, por favor. Muchas gracias por su confianza. Muy bien, pues ahora sí, tenemos aquí en la pantalla a nuestro invitado de hoy, ya conocido por ustedes, Xavier Reyes Heral. Muchas gracias, Xavier, por venir otra vez aquí a compartir con nosotros y con la audiencia de Conservando la Fe. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, padre, y muchas gracias por su muy amable invitación. Bueno, la verdad es que no solamente yo quería tenerte otra vez en el programa, sino también la gente que pudo ver los dos programas anteriores que publicamos en el canal de Conservando la Fe. Todos los comentarios son excelentes, favorables. A mí también en lo personal me han contactado y digo, ¿cuándo vuelve a estar Xavier aquí en el programa? Bueno, pues ya, gracias a Dios, esto es posible y agradezco mucho tu presencia. Por cierto, quiero decir que ya tuve la oportunidad, el gozo de conocer a Xavier en persona, a él, a su esposa Lisa. Solo me falta conocer a sus dos mapuches, pero estamos pensando que sea pronto esta oportunidad de tener otra vez un encuentro en persona. Pero la verdad, quiero decirles que disfruté mucho. Xavier tiene una esposa maravillosa, una mujer maravillosa que me tocó conocer también. Y bueno, creo que están formando una familia muy bonita y te felicito también por tu familia, Xavier. Muchas felicidades. Eh, eh, Muy bien, pues vamos a hacer una oración para disponernos a profundizar en el mensaje de la Santísima Virgen María en su aparición de La Salette en Francia. Y para eso vamos a rezar un Padre Nuestro en latín. Y con este Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos mande su Espíritu Santo para que podamos comprender lo que Él quiere decirnos por medio de la Virgen Santísima y para que nos dé la gracia de ser fieles a ese mensaje. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum Panem quotidianum da quotidianum nobis nobis hodie, hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos sed malo. Amen. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Santa María, ora pro nobis. Ora pro nobis. Muy bien, entonces, ¿listos, Xavier, para entrar en materia? Listo. Muy Yo bien, pues creo que vamos. ustedes dicen en vuestra español, listo que listo, se dice así, yo Ah, creo. listo, Calixto. Muy bien, excelente. Ok, entonces, pues la gente en realidad quiere escucharte a ti. A mí me escuchan siempre. Así es que, por favor, platícanos qué sucedió en la Salette. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿A quién se Bueno, apareció? bueno, el hecho histórico es el siguiente. La Santísima Virgen María apareció el 19 de septiembre de 1846 a dos niños franceses en los Alpes franco-italianos, en un pequeño pueblito que se llamaba La Salette. La niña se llamaba Mélanie Calvat y el niño era Maximin Giraud. Estos dos niños eran pastorcitos locales que cuidaban vacas del mismo pueblo, ¿no? Y esta situación es extraordinaria. Ha sido estudiada por varios años por la Iglesia Católica antes de ser sido formalmente reconocido, aprobada y declarada digno de fe, digno de creencia por el arzobispado de la ciudad de Grenoble, cuya jurisdicción incluía el pueblito de la Salette, y también lo que da más beligerencia, más credibilidad, ha sido formalmente aprobado por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe.
lo que hoy en día es equivalente a la congregación de la doctrina de la fe. Sin embargo, hubo muchas controversias debido al famoso secreto que la Santísima Virgen María ha revelado a estos dos niños. He trabajado por unos años, como usted se recordará, con el famoso padre René Laurentin. El padre René Laurentin escribió con un asistente, el famoso padre de Cotteville, uno de los primeros libros que revelaron el verdadero y completo secreto de la Salette, el cual, y voy a entrar en detalle de eso en un momento o dos, y es perfectamente a propos de lo que usted mencionó desde un empiezo, mon père, padre. Lo que quiere decir los problemas, las infiltraciones, la corrupción, que infortunadamente hoy en día, de facto, existe dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, como se lo dijo muy apropiadamente en un empiezo, aún con todos los errores que la Iglesia Católica, y vamos a cubrir todo eso en detalle, tenemos que mantener, como Pedro lo hizo desde un empiezo, nuestra vista en el Cristo y en la Iglesia que, como se explicó, fui fundida por el Cristo. Hay que recordarse también que en ese mismo primer colegio episcopal que fui dirigido o llevado por los 12 primeros apóstoles, hubo un Judas que fue también escogido por Cristo, y él también tuvo su función. Eso no quiere decir por ningún medio que efectivamente la iglesia que fundió Cristo sobre Pedro era inválida, todo en el contrario. El gran milagro de la Iglesia Católica Romana y Apostólica es que en una iglesia llevada por hombres tan imperfectos, una doctrina de la fe perfecta ha sobrevivido sobre más de 20 siglos. Y este lugar de aparición en la Salette es un perfecto ejemplo de este asunto. La Virgen efectivamente apareció en ese sábado a esos dos niños que muy inocentemente acababan apenas de conocerse. El pequeño Maximin Giraud era un joven considerado, bueno, de unos años más joven que Mélanie Calvat. Y un día lo estaba siguiendo en las montañas, exactamente, linda fotografía. Él lo seguía fielmente a la pequeña Mélanie, pidiéndole que por favor juegue con él. Mélanie, que era muy reservada, no muy social, vamos a decir muy antisocial, estaba molesta por este niño que la seguía como su sombra, pero finalmente para comprarse la paz dijo, de acuerdo, pero ¿qué? Empezó entonces esa niña como los niños locales de esa región des Alpes franco-italiana, es las Alpes entre Francia e Italia, a construir lo que se llama un paradis. Un paradis se traduce literalmente en castellano como un paraíso. Es una estructura de piedras que se forma de tal manera, con dos paredes y un techo con diferentes piedras, formando un tipo de casa, formando un tipo de edificio. Y encima, los niños locales tenían por costumbre de poner flores, de hacer guirlandas, o sea, cuerditas de flores. Y eso tiene una importancia significante y ustedes van a entender en un momento por qué. Y empezaron a jugar y las pequeñas flores se hablaban entre ellas, jueguitos de niños inocentes. De repente, después de una pequeña siesta, esos niños ven de lejos una bola, una pelota de luz que está volando en la distancia y acercándose, haciendo unos tipos de zigzag hasta ellos. De repente, porque ya los niños estaban levantándose de una pequeña siesta, esa pequeña bola o pelota de luz se pone encima del pequeño paradis, el pequeño paraíso. Y esa pelota de luz, de repente, se transforma en la silueta de una mujer que se sentó encima del paradis, del paraíso. Tiene un símbolo muy particular. Y esa señora estaba llorando. Me parece que tengo... No, no la tengo Aquí aquí. está, aquí está, aquí voy a presentar la imagen de la Virgen
Vamos a ver, perdón, un momento. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Y los niños vieron exactamente una persona de carne y de hueso, no de, no de metal, pero una verdadera persona que tomaba esa misma forma, llorando, sentándose en el paradís que esos niños inocentes habían construido. Una cosa que en la descripción de Mélanie Calvat y de Maximin Giraud, cuando escribieron al arzobispo de Grenoble, la descripción de la Santísima Virgen, la describieron en una apariencia, vamos a decir, contrariamente tradicional. Era intradicional a sus maneras de aparecer, por ejemplo, como en esa estatua de Nuestra Señora de Fátima, con el gran velo, con Nuestra Señora de Lourdes, que apareció unos 12 años después, ¿no? Pero apareció con un tipo de corona hasta ahora nunca visto, con dos cadenas que se cruzaban en el pecho, grandes mangas, y efectivamente una grande ropa y también flores rosas roseadas que ornaba su ropa. También llevaba una cruz con los instrumentos con el cual crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y en esa cruz parecía que nuestro Señor, aunque era muy chiquito, parecía estar también de carne y hueso, y movía como si era vivo. Pero la atención principal era en esa señora que estaba consumida de un inmenso dolor, una inmensa tristeza. De repente los niños se acercan a ella y, y empiezan a hablarla. Nuestra Señora los mira, se pone de pie y seca sus ojos y empieza a hablarle a primero cada uno, primero juntos, mejor dicho, y después a cada uno, revelando un secreto a cada uno de primera importancia, revolucionaria aún, y vamos a entrar en detalle en eso. Ahora, antes de empezar en este asunto, voy con su permisión, padre, a robar o a pedir, hacer un préstamo de una fórmula que el abate René Laurentin siempre utilizaba en sus charlas, que sea en Francia o al extranjero. Y es lo siguiente, siempre decía que antes de ser francés era católico y que por consiguiente todas las personas con quien él hablaba eran sus compatriotas. Me permito, con el inmenso respeto y afecto que yo tenía por el padre Laurentin, de utilizar la misma fórmula. Y en particular con usted, padre Raso, que es un hombre dedicado a su fe y a levantar la cruz en esta nueva cruzada de la fe. No esta vez para salvar Jerusalén de Salahuddin, pero de Roma, para salvar Roma, ¿no? Por consiguiente, el padre Laurentin decía siempre lo siguiente, que el estudio de profecías, y en esta aparición 85% del mensaje son puras profecías, es siempre controversial y muy delicado a tratar. Y que el mensaje principal de la Virgen no es un mensaje nuevo, porque no hay nada que la Virgen puede llevar nuevo. Todo, absolutamente todo, está en los santos evangelios y en la santa doctrina de la fe. La Virgen ha venido a través de la Salet y otros lugares de apariciones, principalmente para transmitir las mismas instrucciones que había transmitido a la humanidad hace 2000 años en un pequeño pueblito llamado Cana. El mensaje era muy simple. Era: haga lo que Él siempre os diga. Haga lo que el Cristo os manda hacer. El mensaje de la Salet no es ninguna excepción, sino más que otra cosa, está diciendo las verdades del tiempo y de un futuro. Una parte del futuro del cual, regreto y lamento decirlo, estamos presentemente viviendo. Tengo aquí el mensaje en francés. Es muy fácil de traducir siempre del francés al español, ya que nuestras raíces son latinas. Y lo hago bastante bien, pero el mensaje es bastante largo. He tomado la libertad, con su permisión, padre, si usted me da la permisión, de poner las piedras angulares de los mensajes que relatan, por ejemplo, a la Iglesia Católica, lo que la Virgen está mencionando y advirtiendo en admonición sobre el futuro, nuestro presente, lo que sucede hoy en día en nuestra Iglesia Católica. Muy bien. El mensaje empezó, ¿sí? No, está bien. Ese mensaje lo dio ese mismo día la Virgen. Sí, hubo solamente una sola aparición.
el 19 de septiembre de 1846. Después no hubo más apariciones. Muy bien. Pero el mensaje era largo. El mensaje que compartió con los dos niños y después la Virgen habló a cada uno independientemente, mientras que el otro no podía oír. El otro se dirigía a una sola persona. Y el mensaje es extraordinario y chocante. Les advierto de una vez. Pero recuérdense, si a veces la duda llega, que este mensaje ha sido estudiado por años, por expertos teólogos católicos, y que ha sido, se lo vuelvo a repetir, formalmente aprobado por el obispo local y por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe en Roma. No hay autoridades más altas que se dedican a ese tipo de cosas. Entonces la Virgen empezó dirigiéndose primero a Melanie Calvá, la jovencita, diciéndole: Melanie, lo que le voy a decir, lo que te voy a decir ahora, no siempre será un secreto. Tú debes publicarlo en el año 1858. Entre paréntesis, el año 1858, y es muy interesante de notar eso, era el año de las apariciones de Lourdes, lo que demuestra un puente muy particular de complementación entre la aparición de la Salette y las apariciones de Lourdes, que eran complementarias a la aparición inicial de la Salette. La Salette era un mensaje personal, lo que sucedió en Lourdes era acciones que seguían el mensaje de la Salette. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, a través de sus malas vidas, a través de sus irreverencias y sus impiedades en celebrar los santos misterios, debido a su amor por el dinero, su amor a los honores, a los placeres, los sacerdotes se han vuelto en abrigos de impureza. Sí, sacerdotes exigen venganza y venganza está suspendido encima de sus cabezas. Cuidado a los sacerdotes y a la gente consagrada a Dios, que a través de sus infidelidades y a través de sus malas vidas siguen crucificando nuevamente a mi Hijo Jesús. Los pecados de la gente consagrada gritan hasta los cielos y exigen venganza. Y aquí está una venganza a la puerta de sus existencias, que no se puede más, por la cual no se puede implorar más piedad, ni tampoco perdón. No hay más gente o almas generosas que se dedican a ser almas víctimas para ofrecerse al cielo para reparar o hacer remisión a los pecados del mundo. Nuevo parágrafo. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios no han puesto bastante importancia en la oración ni en la penitencia. Y el diablo ha obscurecido su inteligencia. Están presentemente andando perdidos como estrellas perdidas, que el diablo, el viejo diablo, está llevando en su cola para hacerles morir. Dios permitirá al viejo serpiente de poner división entre los jefes y los líderes de las sociedades y de las familias. Que el hombre sea preparado en saber que sin la fe, sin el amor, no hay salvación. Aquí empieza ahora las profecías, ¿no? Bueno, antes perdón. Sí. Entonces, en síntesis, ¿cuál es el problema en los sacerdotes que la Virgen denuncia? Falta de caridad, falta de piedad, falta de dedicación de sus vidas a una vida religiosa por la cual han sido llamados, amor de los honores, amor del dinero, amor de las apariencias. En otras palabras, pura contradicción con el deber de fe
por los cuales han sido llamados. También lo que muchas veces la Virgen en la Salet ha criticado a los sacerdotes es de querer hacer compromisos con la sociedad para parecer y mantener un mínimo de popularidad con las inmensas mayoridades de la gente, ¿no? En efecto, lo que los hombres de fe, los hombres consagrados a Dios, se han olvidado es que no es a la iglesia de Cristo de adaptarse a las nuevas civilizaciones, a las nuevas modas de la sociedad, sino más bien es a las modas de las civilizaciones, a la sociedad, ha incluido la de hoy, yo diría más, en particular a la de hoy, de adaptarse y de convertirse a la voluntad de Dios, la cual ella nunca cambia. Eso es la verdadera cosa. Y la Virgen María, Este fue en el francés, primero, o sea, la Virgen empezó hablando de los sacerdotes así, como decimos en México, duro y a la cabeza. sí, y ha sido muy criticados los niños por empezando con ese mensaje, pero nada más han sido culpables del crimen imperdonable de hacer eco del mensaje textual que la Virgen les han dado. Eso es el empiezo del mensaje que la Virgen María, la Vierge Marie, ha dado a Mélanie Calvat y después a Maxima Girot. Empieza de esta manera. Eso demuestra el nivel de gravedad. Y no solamente, y hay que hacer mucho cuidado, no solamente para el clérigo francés, ni para el clérigo francés de ese tiempo, sino para el clérigo de la Iglesia Católica a partir de ese tiempo hasta hoy en día. O sea que Eso es la no nos conclusión. salvamos los que estamos ahora viviendo, siendo llamados por Dios al sacerdocio, ¿verdad? Pues bueno, solo para dejarte hablar, solo quiero decir que tomo ese mensaje personal de la Virgen e invito a los sacerdotes que ven este programa a que escuchemos esas palabras tan graves de la Madre de Dios, reprochándonos por no ser fieles a nuestro llamado al sacerdocio, a vivir una vida de cruz, como la vivió nuestro Señor aquí en la tierra, una vida opuesta a los valores del mundo, pues que la Virgen Santísima nos dé la gracia para poder escuchar esas palabras que son duras, pero también para poder responder con mayor fidelidad, no abandonar la oración, la penitencia, la mortificación, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Muchas gracias. Adelante, adelante. No, excelente. A partir de este momento, eso es la parte que, aunque el padre Longton escribió un libro sobre el asunto, lo ponía muy inconfortable y se entiende muy bien por qué. En estos mensajes, las profecías empiezan a partir del año mismo, 1846 y en adelante, y viene en orden remarcablemente cronológico, empezando con Napoleón III, ¿no? La Virgen dijo que sean ustedes, hagan cuidado con Napoleón. Napoleón, el sobrino de Napoleón Bonaparte, el cual es conocido como el emperador de los franceses, Napoleón III. Su corazón tiene dos caras y él va a querer ser a la vez el nuevo papa de una religión y emperador. Dios muy pronto se distanciará de él. El Napoleón es como un águila que quiere volar más alto cada vez hasta que cae sobre su propia espada y quiere utilizar la gente a sus propósitos. Profecías. Tiene una importancia para dar beligerencia y entender el contexto del tiempo para después entender los próximos profecías sobre la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, la cual ha sido profetizada también. Italia será castigada por su ambición, por querer ser más de lo que es. Ella también va a ser llevada a guerras. La sangre va a correr en todas partes. Las iglesias van a cerrar sus puertas y o serán profanadas. Los sacerdotes y los religiosos serán casados. Ellos los van a martirizar y hacerles morir de una muerte muy cruel. Muchos de ellos, los sacerdotes, por interés, abandonarán su fe, y los números de sacerdotes y religiosos que
se separarán de la verdadera religión será inmensa. Entre esta gente habrá también aún obispos. Que el Santo Papa sea en sus guardas contra todos los que se presentan haciendo milagros, porque el tiempo llegará en los cuales prodigios extraordinarios serán producidos y estarán demostrados tanto en la tierra como en los aires. En 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, será liberado del infierno y se dedicarán a destruir la fe poco a poco, especialmente en la gente consagrada a Dios. O sea, en otras palabras, y perdón por mi español de cocina, pero en otras palabras, el diablo se dedicará a partir de ese año en una campaña principalmente con el objetivo principal de atacarse a esas almas que han dedicado sus vidas y que han consagrado sus vidas a Dios, los sacerdotes, ¿no? También conocidos en las propias palabras de la Virgen María como sus hijos favoritos. Una cosa quiero El decir diablo. sobre eso, perdón, una paréntesis breve, porque me estoy recordando que el fenómeno que denunció el Papa San Pío X a principios del siglo XX, cuando dijo que los enemigos de la iglesia estaban dentro, no fuera, que el Papa llamó modernismo, comenzó en realidad en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos en ese tiempo en que la Virgen dijo que se iba a desatar el ataque del demonio contra sacerdotes y consagrados para llevarlos por el camino de la perdición. Eh, una mala teología que copiamos del protestantismo lamentablemente y de la filosofía moderna, se introdujo en la Iglesia Católica una manera de hacer exégesis bíblica fundada en principios racionalistas y también en postulados de la teología protestante. Y así surge el modernismo dentro de la iglesia que lamentablemente luego ha arrastrado muchísimos sacerdotes, cambiándole la manera de pensar y luego la manera de vivir. Cierro paréntesis, muchas gracias, adelante. No, a usted, padre, es sumamente importante decir estas cosas. Y además, yo diría que el Vaticano II ha sido una perfecta demostración justamente de esas infiltraciones de ideas modernistas, supuestamente progresistas. Pero usted sabe que las primeras lodge masónicas han empezado de manera organizada en el siglo XVIII, o sea, en 1717, y que les han tomado aproximadamente 150 años, más o menos, para finalmente infiltrar los corredores y salones del Vaticano con esas nuevas ideas de progresismo. Y después de ahí ha sido creciendo, ¿no? Desde el medio del siglo XIX hasta hoy en día, donde en el cual hay rumores que dicen que ahora la mayoría de las influencias de los lobbies que militan abiertamente y activamente dentro del Vaticano, me refiero a los lobbies masónicos, LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Son abiertamente eh, hablando de renovar un nuevo magisterio católico, una nueva, eh, como se dice, liturgia, etcétera, etcétera. Pero por eso esos mensajes tienen su importancia y son muy claramente y aún de acuerdo con las propias autoridades presentes eclesiásticales de Roma, es relevante al tiempo en el cual hoy en día estamos viviendo. Y más andamos cronológicamente desde el empiezo de este mensaje a lo que va a seguir relativo a los tiempos futuros y presentes, ustedes entenderán. Pero en fin, ahí la Virgen sigue diciendo, habrá iglesias negras que servirán esos espíritus negros. La gente será aún transportada de manera incomprensible de un lugar a otro a través de la asistencia de estos espíritus malignos. Aún sacerdotes serán transportados porque no llevarán buenas vidas con el espíritu del Santo Evangelio, ni tampoco con el espíritu de la humildad ni de caridad, y ni tampoco con el querer poner en la luz la gloria de Dios. Voy a aquí
el mensaje es larguísimo. Estoy andando principalmente para economizar tiempo en las piedras angulares. Ahora estamos hablando de las profecías de la Segunda Guerra Mundial. Francia, Italia, España y Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en todas las calles. Franceses pelearán franceses, los italianos contra los italianos, y habrá una grande guerra general. Esa guerra será atroz. Por un tiempo, Dios no se recordará más ni de Francia ni de Italia, porque el Evangelio del Cristo no es más conocido en esos países. Los enemigos de Dios utilizarán todas sus malicias para inspirar a la gente de matar y de organizar asesinatos. Se masacrarán mutuamente, aún dentro de sus propios hogares. Y ahí se está empezando a hacer muy serio. Estamos ahora hablando de una tercera guerra mundial. París va a ser quemado y la ciudad de Marseille se hundirá en el Mediterráneo. Muchas grandes ciudades caerán en terremotos y caerán bajo las destrucciones de temblamientos. La gente creerá por un momento que todo será perdido y uno verá para ver, mucha gente verá gente para sobrevivir cometiendo homicidios y matando con armas y mientras diciendo blasfemas de todas naturalezas. Tratarán de justificar lo injustificable. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas irán al cielo y toda la gente de Dios pedirán perdón y piedad. Aún me pedirán a mí mi ayuda y mi intercesión. Entonces Jesucristo, a través de un acto de justicia y de misericordia para los justos, ordenará a sus ángeles de poner a muerte todos los enemigos de Dios. De repente, los persecutores del Cristo y de su iglesia y todos los hombres que se habrán dado al pecado morirán. Y la tierra entera se volverá como un tipo de desierto. Y entonces, y solamente entonces, la paz llegará, como vendrá también la reconciliación entre los hombres y Dios. Jesucristo será servido nuevamente, adorado y glorificado. Una breve paréntesis. Ese pasaje del secreto de Fátima es casi textualmente el mismo texto del tercer secreto de Fátima, el cual hasta hoy en día la Iglesia Católica de Roma sigue manteniendo escondida, pero la cual ha sido revelada a través de su eminencia, el cardenal Ottaviani, y por el reverendo padre Otvani en Italia. La paz entre los hombres no será muy larga. 25 años después, un gran éxito y desarrollo del mundo los harán olvidar los pecados que los hombres han causado y todos los males que han causado en el pasado en la tierra. El anticristo vendrá y se hará conocer y llevará con sus tropas many naciones atrás de él y combatirá o peleará contra el verdadero Cristo, su iglesia, y el verdadero Cristo siendo el único salvador del mundo. Ese anticristo llevará mucha sangre y querrá destruir el culto de Dios para hacerse parecer él mismo como un Dios. La tierra entera será sujeta a todos tipos de dolores. Habrá cantidad de guerras hasta la última guerra, la cual será llevada por los 10 reyes y por el anticristo, el cual llevará el mismo objetivo, que será el de llevar y gobernar el mundo entero. Antes que todo esto tome lugar y empiece, vendrá en el mundo una falsa paz. Todo el mundo pensará solamente en divertirse. El maligno cometerá todos tipos de pecados,
Pero los hijos de la verdadera iglesia, los hijos de la fe, mi verdadero imitador, van a crecer mientras este momento, esta era de tiempo, en el amor de Dios, en sus virtudes, y serán mis hijos favoritos y más cercanos a mí. Muchos conventos y lugares dedicados a las vidas religiosas y consagradas, muy pronto no serán más casas de Dios. Aquí la Virgen se refiere a monasterios, conventos, etc. Pero serán en efecto jardines de Asmodeus. Asmodeus en el tiempo de la mitología era el dios de la sexualidad, de la homosexualidad y de la perversión, ¿no? Será durante este tiempo que el anticristo nacerá, y nacerá de una monja hebrea, una falsa virgen, que tendrá relaciones en comunión con el viejo serpiente, el maestro y el de la impureza. Su padre será un obispo. Todo eso, nuevamente, no lo puedo repetir bastante tiempo, ha sido estudiado y aprobado por la Iglesia Católica. Cuando él, el anticristo, nacerá vomitiendo blasfemias, tendrá dientes. En una palabra, será el diablo encarnado. Hará gritos que harán miedo. Él hará prodigios. ¿Cómo se dice en castellano? Va a comer para crecer todas formas de impureza. Tendrá hermanos también, pero ellos no serán como él, no serán demonios encarnados. Ellos serán hijos del mal. Cuando esos niños tendrán 12 años, serán observados por sus valientes victorias que llevarán. Pronto después, cada uno será en la cabeza de fuerzas armadas y serán asistidos y ayudados por las legiones del infierno. Estos mensajes son extraordinariamente graves y agresivos. No son diplomáticos, van directamente al punto. Sí. Las sesiones del año cambiarán drásticamente. El mundo producirá por un momento solamente frutos malignos. Las estrellas van a cambiar sus movimientos regulares. Una breve paréntesis. No son las estrellas que cambian los movimientos, es la Tierra que cambia su movimiento. Lo que da la impresión a la gente que vive encima que son las estrellas que cambian el movimiento. El mensaje aquí es claro. Va a haber algo que va a suceder en nuestro mundo que va a ser tan vil, tan brutal, tan destructor, que va a aún afectar el movimiento en la axis de nuestro planeta por un tiempo, no ad eternam, sino por un tiempo limitado, pero va a ser difícil. Roma perderá su fe, y ahí es muy grave lo siguiente. Roma perderá su fe y se volverá en la silla del anticristo. Los demonios del aire, con el anticristo, realizarán grandes prodigios en la tierra y en los aires. Y los hombres se pervertirán ellos mismos más y más. Dios se ocupará de sus servientes que se quedarán fieles y se ocupará de los hombres de buena voluntad. El evangelio seguirá predicándose en todas partes y todas las naciones del mundo tendrán conocimiento de la verdad. Será durante ese tiempo de confusión que el anticristo será nacido y que va a causar sus ¿cómo se dice? Sus falsedades y impurezas. Llevo un llamado muy urgente a los hombres de la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que viva y que reina en el cielo. Llamo a todos los verdaderos imitadores del Cristo
hecho hombre, al único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a los hombres, mis verdaderos devotos, a ellos que se han dado a ellos mismos y que se han dado a mí y a Dios, para que yo les pueda llevar a mi Hijo, con el propósito de poder llevarlos en mis brazos para darles la vida eterna en el Espíritu. El tiempo ha venido para que la luz se propague en el mundo y que se haga conocer a todos mis hijos bien amados. Estoy con ustedes y mientras que me quedo con ustedes, la luz de la fe os acompañará en los momentos de dificultad y de tristeza. No. La iglesia será eclipsada, el mundo será en completa consternación. Pero aquí os anuncio Enoc y Eli, que serán llenos del Espíritu de Dios. Ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad van a creer en Dios y multitudes de almas serán consoladas. Ellos, los hombres de buena voluntad, harán gran progreso en la virtud con el Espíritu Santo y condenarán las errores diabólicas del anticristo. Cuidado a todos los hombres de la tierra, porque habrá muchas guerras que van a causar océanos de sangre y causarán faminas, pestilencias, enfermedades contagiosas. Habrá lluvias que serán horribles y inexplicables. Habrá mucho, truenos, que harán que muchas ciudades caen en terremotos. Enteros países y naciones caerán. Uno, en un futuro cercano, va a oír voces en el aire. Los hombres se volverán locos y pegarán sus cabezas contra las paredes. Esperarán por la muerte y para que la muerte venga rápidamente. La muerte vendrá como una tortura y la sangre correrá en todas partes. ¿Quién podrá ganar o sobrevivir si Dios no disminuirá, no reducirá el tiempo de castigo que ha sido anunciado? Roma se volverá en una ciudad pagana y va a desaparecer. El fuego del cielo va a caer y va a destruir completamente y pulverizar completamente 3 grandes ciudades. El universo entero será pegado con terror y muchos hombres se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos. Me parece que eso se refiere sin la menor duda a la Santa Eucaristía, al Santo Sacramento del altar. Y aquí estamos terminando, pero aquí es muy importante también. El sol se va a volver negro y no dará más luz. Aquí vendrá el tiempo de la vis. Aquí vendrá el Rey de los Reyes de la obscuridad y vendrá la bestia con sus subjectos llamándose el Salvador del mundo. Vendrá con profundo orgullo en los aires y tratará de ir a los cielos. Pero en el atento de hacerlo, será mortalmente pegado por la lena de San Miguel Arcángel. El anticristo caerá y la tierra caerá también por 3 días de oscuridad durante un momento y un proceso de evolución. El mundo él mismo se va a abrir con llamas de fuego que saldrán de su centro. Y el diablo, el anticristo, será completamente tomado por siempre en las profundidades eternas del infierno. Entonces, el agua y el fuego purificará el mundo y consumirá todos los trabajos de orgullo del hombre, y todo será renovado. Dios nuevamente será servido y glorificado. Esas son las piedras angulares del mensaje de uno de los varios secretos de la Salet, ¿no? Eso fue dado nuevamente en septiembre de 1846.